Bienvenidos a este episodio número 60 de Detalles, en el cual quiero que hagamos una comparación de sistemas de administraciones de base de datos. Vamos a hablar sobre MySQL, MariaDB, PostgreSQL, PostgreSQL, MSSQL, que es básicamente SQL Server, o así lo conozco yo, MongoDB, Elasticsearch, entre otros. También vamos a incluir Firebase, la diferencia entre relacional y no relacional, y varios conceptos que deberíamos de manejar. Ahora, hay ciertos beneficios sobre que la base de datos sea gratuita y a la vez también eso tiene un punto en contra, pero ya lo vamos a discutir. Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes que me escucha, porque si no lo escucharan el podcast, si no lo compartieran, si no me dijeran que lo están escuchando ni me dieran sugerencias, pues esto sería aún más complicado de hacer. Espero pronto ya regresar a poder enseñar tiempo completo. Todavía me falta más o menos 2 meses más. Estoy contando los días, créanme. Y en fin, espero que pronto esos 2 meses pasen o estos 2 meses pasen para poder regresar acá y poder empezar a plantearme un par de nuevos proyectos que quiero hacer para la parte de educación. En fin, me estoy adelantando a mi tiempo. Por ahora, enfoquémonos en el tema de esta semana, que es la comparación entre bases de datos. Definitivamente, cuando nosotros estamos construyendo una base de datos, no necesariamente una base de datos, pero cuando estamos construyendo una aplicación, usualmente la mayor parte de las aplicaciones van a necesitar algún tipo de motor de base de datos. Y aquí voy a hacer comparaciones de base de datos propiamente en el servidor. No voy a contar bases de datos que se instalan en el dispositivo, porque eso ya es una base de datos local y no quiero enfocarme en eso. Quiero enfocarme en una base de datos que usualmente nosotros vamos a necesitar para resolver alguna necesidad de alguna aplicación grande o mediana, pequeña, grande, no importa, pero que no esté alojada en el mismo dispositivo. Esto va a excluir, en pocas palabras, SQLite y todas sus diferentes versiones que hay para manejarse dentro del mismo dispositivo. En fin, cuando estamos creando un software, lo primero que nosotros tenemos que, tal vez no lo primero, pero una de las primeras ideas que nosotros vamos a tener ahí es la selección de la base de datos. Uno de los primeros problemas que nosotros vamos a tener que resolver es cómo vamos a almacenar esos datos. No solo es, esta es la base de datos, sino que también tenemos que pensar cómo los vamos a almacenar. Entonces, ¿qué base de datos elegirías? Un sistema de gestión de base de datos, que también es conocido como DBMS, es un tipo de software que se comunica con la propia base de datos, las aplicaciones y las interfaces de usuario, para obtener los datos y analizarlos. El DBMS también contiene instrumentos clave para poder gobernar la misma base de datos. Para esta comparación que nosotros vamos a hablar en este podcast, voy a elegir 10 sistemas de administración de base de datos más utilizados, que eso está MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, MSSQL, MongoDB, Redis, Cassandra, Elasticsearch y Firebase. Nos vamos a concentrar en los puntos fuertes y desafíos que tiene cada uno de estos relacionados al negocio. También vamos a describir los mejores casos de uso para cada uno de ellos. Ahora, antes de continuar, varias de las referencias están extraídas directamente de las propias bases de datos y también parte de la información que les estoy dando se encuentra en el sitio de altexsoft.com. Ahí también extraje información y también hay un par de estadísticas que extraje de Stack Overflow. Entonces hay varias relaciones para poder armar este podcast. Y también experiencias propias, ¿no? Y si me voy, antes de empezar a hablar sobre cada una de estas bases de datos y la comparativa directamente, de las bases de datos de las cuales yo he tenido más oportunidades de trabajar es MySQL, MariaDB, Oracle, Postgre, Mongo y Firebase. Esas son las bases de datos que más he utilizado de las que están en esta comparativa que voy a hablarles. Ok, comencemos. Primero, antes de empezar a comparar cada una de ellas, podríamos agruparlas en 2 categorías, que imagino que más de uno ya sabía que venía, que es las bases de datos relacionales versus las no relacionales. Básicamente hay 2 tipos de DBMS, las relacionales y las no relacionales. También son denominados como SQL o no SQL respectivamente. Antes de discutir las opciones de las bases de datos populares, echémosle un vistazo a cada una de estas bases de datos, estos sistemas de bases de datos relacionales y no relacionales, para ver en qué se diferencian y cómo se comparan una con la otra, cómo es el rendimiento, la escalabilidad y la seguridad de uso común. Bases de datos relacionales o conocidas también como SQL. Pero la verdad es que el término o la base de datos SQL se empezó a popularizar desde el momento en que empezaron a surgir bases de datos no relacionales como MongoDB, en las cuales
son conocidas como no SQL, pero no significa que no puedas hacer relaciones o algo así. Lo que pasa es que la forma como tú haces solicitudes a la base de datos es un poquito diferente porque la estructura es un poco diferente, pero ya vamos a hablar de eso. Estamos hablando ahora sobre las relacionales o SQL. Una base de datos relacional es un tipo común de almacenamiento que se organiza los datos en tablas que están relacionadas entre sí. Lo que explica su nombre, obviamente. El lenguaje de consulta estructurado o SQL, o Structured Query Language, es el núcleo para poder trabajar con estos sistemas, ya que se utiliza para comunicarse, administrarse y propiamente controlar esas bases de datos. Prácticamente todo se puede hacer mediante queries, que así se le conoce vulgarmente, pero todo se puede hacer mediante comandos SQL. Habiendo dado cierto origen a su nombre de la base de datos, digamos, base de datos SQL, los RDBMS tienen un esquema predefinido, lo que significa que los datos residen en filas, que también son conocidas como registros, y columnas, que también son conocidos como atributos, con una estructura estricta. Aquí cada uno o cada registro suele tener un valor para cada atributo, lo que genera dependencias claras entre diferentes puntos de datos. Cuando estamos hablando sobre la escalabilidad de bases de datos SQL o relacionales, las bases de datos relacionales generalmente escalan verticalmente, lo que significa que los datos viven en un solo servidor y la escala se realiza agregando más potencia a la computadora, es decir, CPU, GPU, RAM, a ese servidor. Sin embargo, cambiar de máquinas pequeñas a máquinas más grandes a menudo implica tiempo de inactividad. Escalar una base de datos SQL entre varios servidores, escalando de manera horizontal, que significaría hacer más o menos un clúster, ir poniendo los servidores uno al lado del otro también, puede ser un desafío, ya que requiere cambios en la estructura de datos y esfuerzos de ingeniería adicionales. Vamos a ver sobre ahora otro punto importante, que es la actuación. Las bases de datos relacionales muestran un gran rendimiento en operaciones intensivas de lectura y escritura en un conjunto de datos pequeños y medianos. También ofrecen la mayor velocidad de recuperación de datos al agregar índices a los campos o a las columnas que a ustedes les interesan o grupos de columnas que a ustedes les interesan o diferentes instrucciones, porque también se pueden hacer índices de muchas maneras. Pero en general creando índices para mejorar la consulta y también para unir tablas. Sin embargo, cuando la cantidad de datos y las solicitudes de los usuarios aumentan, el rendimiento puede verse afectado dependiendo del crecimiento de los mismos. Si nos vamos a la parte ahora de seguridad, debido a que la estructura es la estructura integrada, el sistema de almacenamiento de bases de datos, las bases de datos SQL no requieren mucho esfuerzo de ingeniería para que estén bien protegidas. Usualmente, una recomendación sencilla es que se apliquen todas las reglas de seguridad que usualmente vienen activadas por defecto cuando se instalan esas bases de datos. Pero es bastante, bueno, es como bien, solo seguir un path y ya tenemos, por decirlo así, una estructura de seguridad que funciona, que está recomendada bajo buenas prácticas del fabricante. En fin, son una buena opción para construir y dar soporte a soluciones de software complejas, donde cualquier integración tiene una variedad de consecuencias. Uno de los fundamentos de SQL es el cumplimiento del ACID, que sería es un acrónimo que significa atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. El cumplimiento de ACID o ACID es una opción preferida si crea, por ejemplo, aplicaciones financieras o de comercio electrónico donde la integración de las bases de datos es crítica. Ahora hagamos esos mismos comparativos y un par de información adicional, pero de las bases de datos no relacionales o no SQL, como se conoce también. Uno de los datos o de estas bases de datos no relacionales es una base de datos no tabular que utiliza diferentes modelos de datos para almacenarse y administrarse y también acceder a los datos. Los modelos de datos más comunes son, primero, orientado a documentos, para almacenar y recuperar y administrar los datos de un documento JSON. Luego tenemos otra característica que son pares de valores o lo que se conoce en inglés como Key Value Pairs. Para la representación de datos como una colección, o se puede ver los datos como una colección de pares de valores, donde las claves son cadenas únicas que tienen valores de datos correspondientes. Lo tenemos en el modelo gráfico para almacenar datos de estructura nodo-borde-nodo, que eso sería en inglés más conocido como Node-H-Node Structure, donde los nodos son puntos de datos y los bordes son sus relaciones. Y por último tenemos la columna ancha, que ese sería
la traducción literal, pero es white column, en el cual para almacenar los datos en forma tabular en columnas flexibles, lo que significa que pueden variar de una fila a otra en la misma tabla, que no se conocen como tablas, se conocen como documentos en este tipo, pero es más o menos para que tengamos un tipo de comparativa en común. Que por cierto es, usualmente cuando se habla sobre bases de datos, lo primero que se nos viene a la cabeza a la mayoría de nosotros es pensar en bases de datos relacionales, es decir, crear entidades, crear propiedades. Y el paradigma de las bases de datos no relacionales es básicamente olvidar todo lo que sabes de base de datos y volver a empezar. Que sería la mejor forma para entrar en una base de datos no relacional si has venido trabajando con bases de datos relacionales toda la vida. Porque eso es algo de lo más difícil, tratar de, hey, ¿cómo hago esto? Que yo ya hacía en mi base de datos, ¿cómo lo hago en esta? Lo mejor es olvidarlo todo y volver a emprender directamente enfocado en no relacionales. En fin, como estas bases de datos no tienen o no se limitan a una estructura de la tabla, se denominan como NoSQL. Permiten el almacenamiento de datos no estructurados como textos, fotos, videos, archivos PDF y muchos otros formatos. Los datos son fáciles de consultar, pero no siempre se clasifican en filas y columnas, es un poquito diferente acá, como en una base de datos relacional tradicional. Ahora, hablemos sobre los mismos puntos. ¿Cómo es la escalabilidad de una base de datos no relacional? Cuando se aumenta la cantidad de datos y solicitudes, las bases de datos no relacionales o NoSQL generan o generalmente se escalan horizontalmente agregando más servidores al grupo. Comparten datos entre varios servidores donde cada uno contiene solo una parte de los datos, lo que se reduce en la tasa de solicitudes por segundo en cada servidor. ¿Cómo vamos? Bueno, movámonos ahora al punto de la actuación. Las bases de datos no relacionales son conocidas por su alto rendimiento. Tienen un diseño distributivo que ayuda mucho a esa velocidad de recuperación, lo que reduce la carga de rendimiento en el sistema y proporciona acceso simultáneo a una gran cantidad de usuarios. Tales bases de datos pueden almacenar un conjunto ilimitado de datos que vienen en todos los tipos y formas. También son bastante flexibles cuando se trata de cambiar los tipos de datos. Si nos vamos a la parte de la seguridad, a diferencia de los sistemas de datos relacionales, las bases de datos NoSQL tienen una seguridad poco más débil en la cual muchas restricciones están dadas por el lado de la persona que está haciendo inserciones en esa base de datos. Si bien se pueden proporcionar algún tipo de garantías ACID, generalmente están disponibles dentro del alcance de la petición de la base de datos, aunque algunos DBMS ofrecen características de seguridad avanzadas que también cumplen con estrictos estándares de seguridad y cumplimiento. Dado que las bases de datos NoSQL permiten reservar varios tipos de datos juntos y a la vez escalarlos al crecer varios servidores, es comprensible de que su popularidad nunca disminuya. Además, crear un MVP, que MVP es de las siglas Minimum Viable Product, que es una excelente opción para las empresas emergentes con el desarrollo Agile basado en sprints. NoSQL no requiere preparativos previos a la implementación, lo que facilita las actualizaciones rápidas y sin demoras en la estructura de datos o en cambios de estructura de datos. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de base de datos más utilizados en SQL y NoSQL? ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de cada uno de ellos? ¿Y cuáles deberían de ser utilizadas por las empresas? Vamos a echar un vistazo a cada uno de estos. A continuación discutiremos la lista de bases de datos SQL que incluyen MySQL, MariaDB, Oracle, Postgres y MS SQL, que es la de Microsoft. Y también la competencia contra las bases de datos no SQL, tales como MongoDB, Redis, Cassandra, Elasticsearch y Firebase. Ahora, el año pasado hubo una encuesta por Stack Overflow para ver cómo estaba la popularidad en cada una de esas bases de datos, o por lo menos varias bases de datos. Hubo 73.300 respuestas, de las cuales arrojó los siguientes resultados. Principalmente la base de datos más utilizada. Recuerden que aquí de esos 73.000 personas, hay varias personas que respondieron, ok, yo utilizo MySQL, yo utilizo Oracle, en fin, no son excluyentes, pero MS SQL es la base de datos más popular, con un 50% de uso, es decir, la mitad de los 73.000 han trabajado con MySQL y es de las bases de datos que ellos prefieren. No tengo exactamente las preguntas que se dieron en esta encuesta, pero aquí tenemos la cantidad de personas de las personas que respondieron, de esos 73.000, ellos seleccionaron que MySQL es una de las bases de datos en las cuales ellos trabajan.
Luego venimos, o la segunda es PostgreSQL con un 40%, SQLite con un 32%, y tiene mucho sentido porque el desarrollo móvil es bastante alto y principalmente SQLite, menos yo, lo utilizo mucho en desarrollo móvil, aunque ahora hay muchas otras alternativas, pero el SQLite está ahí. También el SQLite es utilizada y también está bastante porque viene por defecto con Django. Y cuando ustedes lo usan de esa manera, por defecto ya viene creado con su base de datos y ya está listos para trabajar. Entonces tal vez por eso es que es tan alto, pero bueno, no sé, estoy suponiendo. Luego viene MongoDB con un 27%, MS SQL o Microsoft SQL Server con un 26%, luego viene Redis con un 20%, MariaDB un 17%, Firebase un 16%, Elasticsearch con un 13.27%, Oracle con un 12%, y ahí ya vienen otras que están abajo de 10%, que digamos que decirlo rápido, DynamoDB, Cassandra, IBM DB2 y Couchbase. Si bien es cierto que esa información es, tal vez, sí, Stack Overflow, tal vez no es exactamente lo que consultan las empresas, pero muchos, o no fue una consulta directamente de las empresas, pero muchos de esas personas que responden son empleados de alguna de las empresas que puede ser que estén utilizando esas bases de datos, porque usualmente eso es lo que nosotros usamos, lo que la empresa escogió. En fin. Hay varias razones también por las cuales creo que MySQL y MariaDB son tan populares. Es porque la mayor parte de los hostings gratuitos y también los de bajo costo ya vienen preconfigurados con MariaDB o MySQL. En fin. Ahora, hablando sobre una comparativa un poco más directa entre cada una de ellas, también cabe mencionar cuáles son SQL, cuáles son no SQL y el tipo de licencia que usa. Y también la calidad de la documentación acorde a diferentes estadísticas de AlexSoft, que es una de las páginas que estoy consultando para hacerles este podcast. En fin, empecemos con MySQL, el tipo de dato es SQL o la estructura es SQL, la licencia es GNU y la documentación dicen que es considerada más o menos y la escalabilidad es un poco compleja debido a que es una SQL. Y luego tenemos la parte de MariaDB, que es una rama de MySQL, la cual surgió desde que Oracle compró MySQL, y a pesar de que Oracle le da soporte y hay un tier gratuito de MySQL, no es enteramente gratuito, por lo cual surgió MariaDB, que es básicamente el mismo MySQL, solo que es otra rama y por ahí va. El tipo de dato obviamente es SQL, es igual. La licencia GNU y tiene una excelente documentación. Uno de los puntos fuertes de que MariaDB es open source, bueno, es técnicamente open source, es que hay una gran comunidad que lo utiliza. Entonces, usualmente cuando uno tiene una duda, muchas personas responden en mismo Stack Overflow o otros lugares. Pero a la vez, la desventaja de que sea una base de datos open source y gratuita es que no podemos exigirle directamente sin pagar, por decir algo, no podemos exigir soporte directo al fabricante. Esto es un punto que muchas empresas, por eso deciden irse por alguna opción como Oracle, que la empresa responde cuando hay algún problema en la base de datos, que eso es la siguiente base de datos que vamos a mencionar, que es Oracle. El tipo de dato usualmente es SQL, pero también es multimodelo. Es propietaria la licencia, es decir, uno tiene que comprar, es propietaria. La documentación es relativamente buena. A mí no me gustó cuando la usé, pero es relativamente buena. Luego tenemos PostgreSQL, también es otra SQL, pero también tiene su modelo relacional. Es open source, la documentación es relativamente buena también. Luego vamos con MS SQL Server. También es de tipo SQL, solo que es una pequeña variación del SQL. Quiere decir que la sintaxis es muy parecida con unas pequeñas diferencias. Usualmente todas las bases de datos SQL que trabajan en base a queries o uno escribe queries son muy similares, pero con unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, si uno quiere poner un comodín para traer, cuando uno hace una consulta like, entonces, en algunos es un símbolo de dólar, en otros es un porcentaje, en otros, ustedes me entienden. La licencia es propietaria, hay que pagar. La documentación, según Alexa o Altexsoft, perdón, es relativamente buena. No he utilizado mucho la documentación de MS SQL, pero bueno, vamos a confiar en lo que dicen estas personas, habría que revisarla. Luego vamos con MongoDB.
el cual es no SQL y tiene una licencia que es de tipo SSPL. ¿Qué significa SSPL? Es Server Side Public License. Es decir, en los servidores puedes utilizarlo de manera pública o gratuita. Luego tenemos Redis, no SQL, está basada en pares de valores. La documentación es considerada bastante buena, también es open source. Luego viene Cassandra, que es open source, es no SQL. Según la gente de Altexoft, la documentación es muy buena. No he utilizado Cassandra como para poderles decir a ustedes, hey, pues es muy buena opción. Pero bueno, está en el bucket list. He escuchado buenas cosas de Cassandra. Luego vamos con Elasticsearch, es otra no SQL, también es open source. Acorde a Altexoft, la documentación es más o menos. Y por último, vamos con Firebase. Es no SQL y es una característica diferente a las demás, que esta ya viene preconfigurado con el Real-Time Database, que es algo único en esas bases de datos. La licencia, entre comillas, es open source. Y digo entre comillas porque buena suerte metiéndote a ese código y haciendo tu propio Firebase. Y la documentación definitivamente es muy buena. Usualmente cuando uno necesita algo de Firebase, la documentación termina ayudándole mucho a uno para resolverlo. También hay una curva de aprendizaje, que tal vez esto sea importante para cada una de ellas. No hay ninguna base de datos que sea sencilla. O sea, todas tienen una curva de aprendizaje media o alta. Empezando por MySQL, la curva de aprendizaje es media, MariaDB media, Oracle es un poquito más difícil de entrar, especialmente porque como no es gratuito, a pesar que mucha gente lo usa, la cantidad de personas no es igual, que lo utilizan no es igual que los usuarios de otras bases de datos, por la cual muchos problemas no hay una solución directa, uno tiene que investigar por muchos lados para encontrar su propia solución. También tenemos PostgreDB, que es más o menos, yo lo considero que es parecido a MySQL, pero es un poquito más difícil. MS SQL Server es un poco más difícil, o sea, es una curva de aprendizaje más alta. MongoDB es relativamente medio, al igual que Redis, según la documentación de Altexoft, y yo concuerdo con esto. Luego viene Cassandra y Elasticsearch con una curva de aprendizaje alta, acorde a Altexoft, porque la verdad no he utilizado ninguno de esos dos. Y luego viene Firebase, que tiene una curva de aprendizaje media, pero eventualmente termina haciéndose un poco más alta en cuanto a ciertas configuraciones específicas. Una de las diferencias contra todas estas bases de datos que voy a mencionar es que Firebase es la única que ofrece el Real-Time Database al abrirlo de la caja. ¿Y qué significa eso? Yo he hablado sobre Firebase en otros episodios de este podcast, pero básicamente el Real-Time Database significa de que ustedes pueden tener una comunicación en tiempo real cuando algún documento cambia. Es decir, ustedes hacen la modificación a un registro y si la aplicación que consume la base de datos está construida de manera en base a observables, utilizando las propias funciones y código nativo o SDK, podríamos decirle, que nos ofrece Firebase, entonces la aplicación se actualiza en tiempo real en unas fracciones de segundo desde que la base de datos fue afectada. Lo cual es genial. No significa que siempre tienes que trabajar con Real-Time Database. Eso es un mito urbano, no necesariamente es así. Ustedes perfectamente pueden trabajar de la manera tradicional, como una no SQL normal, en la cual se olvidan de que existe el Real-Time Database, pero usualmente esa es una característica que vale la pena explotarlo porque es demasiado fuerte en Firebase. Es fortísima esa parte de Firebase. Ok, ahora, con una comprensión un poco más general sobre las diferencias entre las bases de datos SQL y las no relacionales, podemos pasar a describir los principales sistemas modernos en las cuales, ya poder entrar en detalle cada una de ellas. Empecemos con MySQL. Este es uno de los sistemas de bases de datos relacionales más populares que hay. MySQL originalmente era una solución de código abierto, pero ahora es propietario por Oracle Corporation. Hoy, MySQL es un pilar del software en la aplicación de tipo LAMP, o en la aplicación de software LAMP, que genera prácticamente todo para que uno simplemente empiece a trabajar. Esto significa que es una parte de pila de Linux, Apache, MySQL, Perl, entre otros. Al acceder a C y C++ en la capa baja, MySQL funciona muy bien en la mayor parte de los sistemas operativos, como Windows, Linux y Mac OS X. Hay varias ventajas de MySQL. La instalación es gratuita. La edición Community de MySQL se puede descargar de manera gratuita con un conjunto básico de herramientas para su uso individual. Aparte de que como MySQL ha existido durante tantos años, hay muchísimas herramientas y software que ya se conectan a MySQL de manera nativa y pues es un verdadero, es hermoso trabajar con algún gestor ya que existe en MySQL. La sintaxis es simple, la complejidad es moderada.
La estructura y estilo de MySQL son muy sencillos. Los desarrolladores incluso consideran que MySQL es la base de datos como un lenguaje similar al humano. MySQL se usa a menudo con el lenguaje de programación PHP, usualmente por el stack que se vino manejando por muchos años. Es decir, cuando tú comprabas un hosting, el hosting ya te daba PHP, pues también de código abierto y gratuito, y incluía también esta base de datos que también era de código abierto y gratuita. Entonces, para la gente que hacía hosting, si vendía estos servicios en la nube, era muy barato dar esta solución y era una muy buena solución. O sea, no quiere decir que porque sean gratuitos eran malos, todo lo contrario. Fue construido por base a una grandísima comunidad de personas que empezaron a trabajar tanto en PHP como MySQL y crearon este stack que todavía sigue siendo muy popular allá afuera. Es más, la mayor parte de los sitios web están construidos sobre PHP y muchos de esos sitios web se comunican a bases de datos principalmente con MySQL. Compatibilidad en la nube. Como está orientado a negocios por naturaleza y desarrolló originalmente para la web, MySQL es compatible con los proveedores o la mayor parte de los proveedores en las nubes más populares. Está disponible en las plataformas líderes como Amazon Web Services, Microsoft Edge, entre otras, Google Cloud. Esto hace que MySQL sea aún más atractivo para las empresas, especialmente las que quieren migrarse todo en la nube. Pero hay un par de puntos en contra sobre MySQL. Los desafíos de escalabilidad, principalmente MySQL no se creó teniendo en cuenta la escalabilidad que es inherente al código. En teoría puede escalar MySQL, pero necesitará más esfuerzo de ingeniería y en la parte de la corporación para poder realizar una escalación de una base de datos. Y definitivamente no es tan sencillo como una base de datos no SQL. Luego tenemos el soporte parcial de código abierto, aunque MySQL tiene una parte de código abierto, en su mayoría está bajo licencia de Oracle. Eso limita a la comunidad de MySQL en términos de mejoras de DBMS. Y posiblemente van a decir, bueno, ¿y eso qué me importa? Porque cuando ustedes tienen soporte completamente de código abierto, se espera que muchas implementaciones específicas de los problemas y asistencia de la comunidad sea quienes te resuelvan esos problemas. Es decir, la comunidad será quien te ayude a resolver eso. Esto es el caso, o esto no es el caso, cuando el software pertenece o es software propietario a algún tipo de corporativo y tendrás que pagar por soporte. Al pagar por soporte, nuevamente, no quiere decir que sea malo. Usualmente cuando se paga por soporte quiere decir que tú tienes una respuesta en 24 horas o menos, o dependiendo del nivel o tier en el cual ustedes pagan, puede ser que tengan una respuesta en horas o minutos. Inclusive tienen acceso muchas veces por teléfono, dependiendo del tier que se pague. Cumplimiento de limitantes de los estándares de SQL. El lenguaje de consulta estructurado o Structured Query Language tiene estándares específicos. MySQL no los sigue por completo. Es decir, MySQL no proporciona soporte para algunas características del estándar de MySQL. Casos de uso de MySQL, pequeñas soluciones basadas en la web. El sistema de bases de datos MSSQL es el mejor o la mejor opción cuando se está diseñando una pequeña solución basada en la web con un pequeño volumen de datos. Por ejemplo, al construir una tienda de comercio electrónico local, MySQL puede ser realmente útil y ahorrarse mucho dinero. Ahora, no estoy totalmente en acuerdo de esto, también podríamos llegar a mediana escala. Pero cuando ya vamos a gran escala, sería útil irse por alguna solución que permita una mejor escalabilidad. Luego pasemos a MariaDB, que por cierto, recuerden que cada una de estas bases de datos relacionales tiene todos los mismos beneficios de las bases de datos relacionales, obviamente, y las no relacionales tienen el mismo beneficio para todas las no relacionales. Es decir, no quiero enfocarme en beneficios dados que ya vienen con los SQL y los no SQLs. En fin, MariaDB es una bifurcación del código abierto de MySQL, tiene soporte comercial, funciona bajo licencia pública o se conoce como licencia pública general o GNU y tiene comandos, también sus propios procedimientos almacenados. Es básicamente el mismo MySQL, yo lo considero casi igual. Bueno, es el mismo, es una bifurcación del mismo, como se dijo. Y tiene varias ventajas interesantes, como por ejemplo el cifrado para MariaDB. El código abierto no significa que sea inseguro. Además, la seguridad interna y la comprobación de contraseñas MariaDB proporciona funcionalidades bastante interesantes como la autenticación PAM y LDAP. Tiene muchas funciones de seguridad interesantes que han añadido durante el tiempo. Una combinación de table spaces, tablas y registros, vistas, etc. Muchas cosas que vienen propias en las bases de datos relacionales. Crea una capa sólida que protege estos datos. Por encima de eso, MariaDB
publica los lanzamientos relacionados en cada actualización de seguridad, manteniendo parches de seguridad totalmente transparentes, los cuales también se realizan periódicamente. Luego tenemos una amplia funcionalidad. MariaDB ha introducido muchas características nuevas en los últimos años. Por ejemplo, la compatibilidad con GIS. Sugiere un almacenamiento de coordenadas y consultas de datos basado en ubicaciones fluidas, lo cual es bastante interesante. Tiene un alto rendimiento, aunque MariaDB tiene su origen en el motor de MySQL, llegó muy lejos en los términos de rendimiento. Las amplias funciones de optimización mejoran la gestión de grupos de procesos y subprocesos de base de datos. Por tanto, cuando se eliminan filas en una tabla y el sistema operativo accede inmediatamente a ese espacio libre y ya lo puede disponer, eliminando las lagunas del table space. Ciertas contras de MariaDB. Sigue creciendo basado en la comunidad. Aunque MariaDB tiene una contribución sustancial de código abierto, su comunidad aún no ha crecido. Dado que este sistema de gestión de bases de datos se estableció hace muy poco tiempo, también, prácticamente fue cuando Oracle lo compró, ahí fue cuando nació MariaDB, aunque ya se miraba que Oracle lo iba a comprar. Entonces, un poquito antes de que lo comprara Oracle, ya se estaba trabajando en MariaDB. El número de profesionales es relativamente pequeño que utilizan MariaDB. Ahora vamos con los casos de uso de MariaDB. Tal vez esto valga la pena considerarlo. Que por cierto, MariaDB también se está haciendo parte del nuevo stack de aplicaciones. Inclusive se llama MariaDB para que siga teniendo la M como antesala o parte del nombre en diferentes gestores que instalan todo, como el XAMPP y esas cosas. Pero uno de los casos de uso es que, dado que MariaDB es muy cerca a MySQL, se puede utilizar para trabajar con los mismos tipos de aplicaciones basadas en la web. Además, obtiene almacenamiento de datos de ubicación extendido, mayor rendimiento y escalabilidad mejorada. Luego vamos con Oracle. Oracle es un sistema de administración de bases de datos relacionales creado y administrado por Oracle Corporation. Actualmente admite múltiples modelos de datos como documento, gráfico, relacional, clave de valores también, dentro de una base de datos única. En los últimos lanzamientos se reenfocó en la computación en la nube. La licencia del motor de base de datos de Oracle es totalmente patentada, con opciones gratuitas, ciertos tiers gratuitos y de pagos. También hay unos pagos disponibles y opcionales. ¿Cuáles son ventajas de trabajar con Oracle? Innovaciones para el flujo de trabajo diario a partir del lanzamiento de Oracle 12G, no 11G, 12G, que 11G fue la que yo trabajé más. Oracle 12C, cuando el software ingresó a la parte de la era de la nube híbrida, aparecieron nuevas tecnologías de computación en la nube para trabajar de una manera regular. Con cada nuevo lanzamiento, Oracle intenta mantenerse al día con el ritmo de la innovación mientras se enfoca en seguir creciendo en la parte de seguridad de la información. También incluyó muchas protecciones que son utilizadas en la parte de la nube para asegurarse la protección de los mismos datos. Oracle es una de las bases de datos donde se enfoca más en la parte de seguridad de igual manera con su gestión de base de datos. Sólido soporte y documentación. Oracle garantiza una atención al cliente decente y proporciona la documentación técnica completa a través de múltiples recursos. Por lo tanto, es probable que encuentre soluciones a cualquier problema que surja. También se puede depender del apoyo de la comunidad, porque también hay una cantidad de personas que lo utilizan, tal vez no tan grande como las demás, pero realmente el soporte de primera, o first party support, o el soporte de primera mano de la gente de Oracle es bastante bueno. Gran capacidad. La solución de multimodelo de Oracle permite acomodarlo y procesar una gran cantidad de datos. Gracias a la funcionalidad y tendencia múltiple de formas de relacionar sus datos, la arquitectura de la base de datos ahora simplifica el empaquetamiento en muchas bases de datos y se administra sin ningún problema. En combinación, son capas de procesamientos para mejor uso de memoria y mejor consumo de los mismos datos. Esto crea un motor de base de datos muy sólido para el procesamiento de datos síncrono. Ahora, todo esto, pues la verdad no me queda de todo claro, pero en la opción personal, en la forma personalizada o la forma como yo trabajé Oracle, a mí me sorprendía la capacidad que tenía de trabajar con tablas con miles de millones de registros, y si estaban bien construidos los índices, la base de datos respondía a una velocidad increíble a pesar de que tenía
tantos datos. Era como que no tuviera nada, como que tuviera 5 registros y lo regresaba igual de rápido. Era impresionante, o es impresionante, al menos cuando yo trabajé bastante con Oracle. Ahora, Oracle no es perfecto, es una de las bases de datos más caras del mundo. Aunque la base de datos Oracle tiene ediciones gratuitas, usualmente esas versiones gratuitas son muy limitadas en cuanto a términos de funcionalidad. La edición de estándar que incluye o que se da comúnmente no incluye todas las funcionalidades disponibles. Cuesta, según la documentación de AlexSoft, porque no tengo o Altexsoft, no tengo los costos directamente de la página de Oracle, cuesta aproximadamente $17,000 por core. Que esto es algo interesante porque digamos, hay procesadores en los cuales nosotros tenemos en un data center que puede ser un Xeon o pueden ser otro tipo de procesadores que tienen múltiples cores, entonces cobran por core. Puede ser que ustedes tengan una dual core, significa que sería 17,000 o el costo por unidad por la cantidad de cores que tenga su servidor donde va a estar ahí. Eso eleva bastante el costo, pero es una base de datos bastante rápida y fuerte. Luego tenemos también la versión Enterprise, que es aún más costosa, que puede andar por, según la documentación de Altexsoft, $47,000 por unidad. En fin, tecnología que consume los recursos. La base de datos Oracle necesita una infraestructura potente. La instalación no solo requiere una gran cantidad de espacio de discos, sino que también requiere o deberá considerar diferentes actualizaciones de hardware y mantener el software y el hardware constantemente actualizado para tener un rendimiento óptimo. La curva de aprendizaje es difícil. La base de datos Oracle, bueno, eso queda mucho a su discreción. La base de datos Oracle no es un sistema para comenzar a usar de inmediato, aunque yo discrepo de esto porque hay varios estándar o varias versiones Express que permiten pues, entrar rápido y empezar a probar la base de datos. Pero bueno, usualmente si ustedes quieren trabajar en la versión Enterprise, ahí significa que van a necesitar ya estar trabajando en una empresa y muchas personas que estudian allá afuera no tienen la oportunidad de trabajar con Oracle Enterprise hasta que ya se van a una organización que lo utiliza. Ok, bueno, todavía tenemos varias bases de datos. Vamos a ver si puedo resumir esto un poco más porque ya se está haciendo muy largo el podcast. Luego tenemos con PostgreDB o PostgreSQL. Este es un sistema de gestión de bases de datos que comparte la misma popularidad con MySQL. Es otro base de datos relacional y es bastante popular. Está dirigido a fortalecer los estándares de la parte del cumplimiento y extensibilidad. Y vamos a hablar sobre mejor los pros y los contras de cada una de estas, porque si no, no terminamos hoy. Creo que me extendí con la comparativa. Pero en fin, puntos fuertes de Postgres: gran escalabilidad. La escalabilidad vertical es un sello distintivo de PostgreSQL a diferencia de MySQL DBMS. Soporte para tipos de datos personalizados. Postgre admite de forma nativa gran cantidad de tipos de datos de forma predeterminada como JSON, XML, Edge Store, entre otros. Postgre Postgre lo aprovecha muy bien, siendo una de las pocas bases de datos relacionales con un fuerte soporte a características de NoSQL. Herramientas de terceros, hay cientos de miles que pueden utilizar para trabajar con su base de datos, entonces eso es un punto a favor. Hay una comunidad gigantesca, el soporte de código abierto e impulsado por la comunidad. Postgre es completamente de código abierto y cuenta con el respaldo de la comunidad, lo que fortalece un crecimiento constante de su ecosistema. Hay muchas herramientas que nacen y mueren día a día de Postgre, y esas que mueren pues fortalecen igual la comunidad para hacer el software que trabaja con Postgre aún mucho mejor. Ahora, hay ciertas contras de Postgre, una de las cuales es la documentación inconsistente. Si bien Postgre es una base de datos que tiene una gran comunidad y brinda un soporte sólido y apoyo a los que lo utilizan, la documentación aún carece de cierta consistencia e integridad. Falta de instrumentos de soporte de auditoría. Una de las diferencias distintivas o significativas de PostgreSQL es la ausencia de herramientas de revisión que muestren la condición actual de la base de datos. Tener que comprobar continuamente si algo sale bien o algo sale mal. Siempre existe el riesgo de que los ingenieros de la base de datos noten una falla demasiado tarde. ¿Va? Puede ser cierto, no me ha pasado, por lo cual no sabría decirle si este punto es totalmente verdadero o no, pero por lo menos tenemos que tenerlo en consideración.
Casos de uso: debido a las consultas complicadas y una amplia variedad de interfaces personalizadas logradas con funcionalidades predeterminadas, PostgreDB es una combinación perfecta para el análisis y almacenamiento de datos. Si está creando alguna herramienta de automatización de base de datos, PostgreSQL es la mejor opción acorde a esto, aunque a mi parecer, en el caso de que tú puedas optar por MySQL, yo preferiría trabajar con Postgre, básicamente. Obviamente, MariaDB es otra cosa, en cuanto es muy parecida, pero es otra cosa. Pero Postgre es una excelente alternativa si lo que nosotros tenemos es estar pensando en irnos a una base de datos también de código abierto para abaratar costos. Luego vamos con la parte de MongoDB. MongoDB obviamente ya habíamos mencionado que es no relacional, es gratuito en ciertos... Bueno, es gratuito, pero tiene varios servicios que también Mongo ofrece que son pagados. MongoDB también incluye una versión comercial, aunque MongoDB inicialmente no estaba diseñado para el procesamiento de datos estructurados, puede emplearse para la aplicación de los mismos datos estructurados también. En MongoDB, las bases de datos están conectadas a las aplicaciones a través de controladores de base de datos. Estas están ampliamente disponibles dentro del sistema de gestor de bases de datos. Múltiples tipos de datos que se procesan simultáneamente utilizan el caché interno para ese propósito. Hablemos directamente de las ventajas para no hablar mucho sobre MongoDB, porque se puede hacer también episodios de podcast y otras cosas que creo que ya hablé de MongoDB como una base de datos per se. Ventajas de MongoDB: acceso, almacenamiento, entrada y recuperación sencillos de datos. MongoDB también es fácilmente compatible con la mayor parte de aplicaciones que nosotros tenemos. Luego tenemos una solución escalable de manera horizontal, que ya hablamos de eso. Hay diferentes puntos en contra de Mongo: amplio consumo de memoria, inseguridad de los datos, como no hay reglas per se, o sea, no hay reglas estrictas que limiten la inserción de los datos. Esto puede ser cierta parte puede ser preocupante para algunos, porque nosotros ocuparíamos, qué sé yo, tal vez que todos los registros tengan un campo, pero no lo tienen. Entonces, a eso se refiere con la seguridad de los datos. Proceso complicado para interpretar a otros lenguajes de consulta. Es decir, uno tiene que reaprender esa parte. Vamos con Redis. Redis es un almacenamiento de estructura de base de datos en memoria de código abierto, no SQL. También se puede usar como caché en lugar de los documentos. Utiliza pares de valores y esa es su característica distintiva, por decirlo así. Varias ventajas de Redis: es una solución rápida, procesamiento masivo de datos es formidable. Vamos con las contras. Nuevamente estoy acelerándome un poco acá, más que todo por el episodio, porque no quiero que dure una hora. Pero igual pueden dejarme saber en mi Twitter si ustedes quisieran que siga hablando del tema de las bases de datos. Pero bueno, vamos con varias contras de Redis. Hay varias dependencias. Tiene una dependencia fuerte con la memoria de la aplicación. No hay un soporte para lenguajes de consulta o uniones. Y los casos de uso: Redis básicamente tiene algunas direcciones diferentes para trabajar. El primero de ellos son las aplicaciones de LOT. Aquí los datos pesados de los dispositivos de LOT se pueden transferir a Redis para procesarse estos registros antes de mantenerlos o mandarlos a un almacenamiento. Además, Redis es una opción perfecta para la arquitectura de microservicios que están alojados en la nube de manera escalable. Luego vamos con Cassandra. Cassandra es un sistema descentralizado desarrollado por Apache. Cassandra es un DBMS gratuito que está basado en Java, cuya fortaleza también radica en ciertas fortalezas que tiene Java. Vamos con pros de Cassandra: la seguridad de los datos, flexibilidad y enmiendas disponibles. Cassandra es una base de datos que, debido a su función de replicación de nodo maestro, Cassandra se mantiene tolerante a fallas. Significa que si los ingenieros de la base de datos pueden confiar en la seguridad y estructura e integridad de los datos, a menos de que varios nodos fallen de manera simultánea, lo cual es bastante difícil que suceda, lo cual es una característica de los principales puntos fuertes de Cassandra. Ahora, como Cassandra se diseñó inicialmente para una escritura muy rápida, su debilidad radica en su incapacidad para lectura rápida. Casos de uso de Cassandra: gracias a la distribución uniforme de datos, Cassandra es relevante en las aplicaciones donde se procesan grandes volúmenes de información. Por ejemplo, es excelente opción para los centros de datos.
Además, Cassandra encaja muy bien en los análisis en tiempo real, ya que permite escalar linealmente y aumentar los datos en tiempo real. En fin, también puede ser considerado para las aplicaciones de transmisión constante de datos, como aplicaciones meteorológicas o aplicaciones en las cuales los flujos de informaciones siempre están entrando en la base de datos, ya que tiene una escritura muy rápida. Usualmente esa es una de las mejores opciones o casos de uso para Cassandra. Luego vamos con Elasticsearch. Elasticsearch es un sistema de administración de bases de datos orientada a documentos no SQL. Tiene un motor de búsqueda de texto completamente en su core, en su corazón. Y también es compatible con cualquier API RESTful y utiliza un potente motor analítico para una recuperación de datos rápidas. El software al ser software de código abierto también incluye muchas actualizaciones y ediciones gratuitas, pero también cuenta con ciertos tiers de pago que también el punto fuerte es que al ser de pago tienes también un soporte directo con el fabricante. Ventajas de Elasticsearch: arquitectura escalable, un rápido procesamiento de datos, y una de las peculiaridades de Elasticsearch es su robusta arquitectura distribuida. Sus opciones de estructura de clave como agrupamiento, indexación, fragmentación y muchos más brindan una amplia escala horizontal, lo que permite acomodar ya sea terabytes o gigabytes de registros de una manera bastante óptima. Los niveles de abstracción de la arquitectura agilizan la gestión del sistema de datos a nivel individual como agregado. Diferentes contras de Elasticsearch: falta de soporte multidioma, herramientas de control de salud de cómo se encuentra la base de datos son limitadas, hay ciertas carencias aquí todavía, según el autor de Altexoft, porque nuevamente no he utilizado mucho, bueno, de hecho nunca he utilizado Elasticsearch, así que pues también está en el bucket list para ver qué tal. Y por último, vamos a la parte de Firebase, que también he hablado en este podcast directamente sobre Firebase, pero Firebase es propietario de Google. Realmente no es solo una base de datos, es todo un backend que cuenta con servicios, muchos servicios en la nube que van de storage, van hosting, van con métodos de autenticación, diferentes tipos de bases de datos. Que sea como sea, ambas opciones de Firebase y Firestore, ambas son no SQL. Y en fin, es propietario Google, como había mencionado. En cuanto a la base de datos no SQL, hay dos opciones, lo que es Firebase o Real Time Database principalmente, y está lo que es Cloud Firestore. Ambas tienen sus pros y sus contras. Firebase o Real Time Database brinda un acceso en tiempo real a los datos que residen en diferentes formas o en diferentes plataformas. Es como tener un gigantesco nodo JSON o un gigantesco JSON donde está todo. Y también crea un RESTful API instantáneo. Y luego tenemos Cloud Firestore, que ofrece más escalabilidad y los modelos un poco más complejos. Pero al ser un poco más complejos, permite consultas e índices mucho más rápidos. En fin. Ventajas de Firebase. Amabilidad para principiantes. Firebase puede ser una gran opción dado que hay poca experiencia en el desarrollo de software de backend, en la parte de la gente que está haciendo aplicaciones de frontend, lo cual ayuda muchísimo a que uno pueda empezar sin tener un conocimiento de backend. Simplemente se consulta y ya está, lo cual es muy, muy útil. La verdad, eso es genial. Luego, conveniente acceso de datos. Documentación de primer nivel. Firebase es quizá una de las mejores documentaciones que hay en cuanto a bases de datos y todas las opciones. Y con justa razón debería de serlo porque tiene tantas cosas, tiene tantas opciones que debería de estar bien documentada y lo está. Diferentes puntos en contra de Firebase. Capacidad de consulta limitadas. Si bien esto es debido a que Real Time Database sigue siendo un problema si se plantea principalmente en el punto de almacenamiento y la relación en cuanto a diferentes objetos, porque mantener la relación, estamos hablando de Real Time Database, no de Cloud Firestore, es un poco más complicado mantener relaciones y usualmente se acostumbra a que se puedan crear nodos en los cuales sirvan para tener esas relaciones. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Ustedes tienen el nodo de usuarios y tienen una sala de chat, por ejemplo, y quieren saber qué usuarios están en esa sala de chat. Usualmente lo que se termina haciendo es que se crea un nodo que se llame usuarios de chat y ahí se coloca la relación para que después podamos tener
esa como relación y saber qué usuario está en el chat. Es decir, se crea información basura solo para saber y tener una conveniencia a la hora de hacer consultas. Principalmente a esto a lo que se refiere. Migración de datos limitada. Si Firebase, si ustedes alojan los datos en Firebase, migrarlos a otra plataforma puede ser un problema. Usualmente cuando ustedes hacen una migración de Firebase, y se lo digo por experiencia, cuando se hace una migración en Firebase, la mejor alternativa, o por lo menos la alternativa a la cual yo me he ido, o me fui, o nos fuimos en ese momento donde tuvimos esa necesidad, fue crearnos nuestro propio software para hacer la migración, lo cual no fue complicado porque básicamente leer cada uno de los nodos y migrarlos a la estructura de datos, pero sin embargo fue un trabajo que tomó su tiempo de hacer, no fue tanto tiempo como se esperaría, la base de datos no era gigante, pero tampoco era tan pequeña. Entonces, usualmente hacer una migración de Firebase a otra plataforma requiere que ustedes todavía tengan el contrato el contrato pagado con Firebase. Claro, esto si ustedes ya sobrepasaron el tier gratuito, obviamente. Pero cuando ustedes se pasan de eso, crear una herramienta de migración todavía tiene que estar en la parte del tier pagado para que ustedes puedan minar todos los datos que tienen en Firebase y pasarlos a otra plataforma. Casos de uso de Firebase. Las bases de datos de Firebase pueden ser una muy buena opción para considerar cuando su software maneja datos en tiempo real y mantenerse sincronizados entre diferentes dispositivos. A menudo se elige para proyectos como aplicaciones de mensajería instantánea o aplicaciones de redes sociales, aplicaciones de juegos o cuando la parte de tiempo real es indispensable y costosa. Y totalmente de acuerdo con esa parte. Pero adicionalmente también incluiría, si Firebase, ustedes están pensando en un starter, tal vez podrían considerar Firebase y irse por esa opción. Tengan presente que Firebase no es gratuita. O sea, mucha gente dice, sí, Firebase es gratuita. Sí, Firebase es gratuito para empezar, pero rápidamente ustedes van a sobrepasar el tier gratuito y los costos de Firebase, si quieren pueden escuchar más sobre mi podcast de Firebase, pueden ser bastante elevados después. En fin, con esto ya hablé sobre las bases de datos. Espero que este episodio de podcast les haya sido de mucho interés. Nuevamente, ayúdenme a llegar a más personas. Suscríbanse a mi canal de YouTube si les pido eso, por favor, también. Quiero ver si puedo llegar a los 100,000 suscriptores. También estoy subiendo contenido ahí. Estoy viendo de qué manera puedo ser un poco más activo, pero ahorita con mi trabajo está bastante complicado. Hay mucho que hacer, tengo mucho que hacer, pero espero que pronto, en menos de 2 meses, se acabe esto y ya pueda dedicarme a lo que realmente me apasiona, que es volver a enseñar a tiempo completo. Pero bueno, no los aburro con mi vida. Espero que tengan una excelente semana, pasen un excelente día y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.